Tenemos más noticias y es que la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, presenta un informe sobre la actuación de esta institución con respecto a los hechos de violencia suscitados en el país desde el pasado mes de febrero. Vamos a escucharla. Bien, buenos días a todas y a todos, a las personas que nos siguen a esta hora. Quiero desearles a todas las mujeres de nuestra patria, a las indígenas, a las amas de casa, a las trabajadoras, a las estudiantes, a todas las mujeres, un feliz Día de la Mujer y bueno, seguir luchando por la construcción de la patria y por la construcción de la paz. En el día de hoy la Defensoría del Pueblo va a presentar su informe defensorial con respecto a los hechos de violencia desencadenados en nuestro país a partir del 12 de febrero. Y el informe defensorial que estamos presentando en esta fecha, que consta de más de 100 páginas y tiene 6 capítulos, comprende un periodo de estudio del 12 al 26 de febrero del 2014. En este informe nosotros hemos incorporado el capítulo de las manifestaciones pacíficas a los focos violentos o guarimbas, un capítulo sobre el derecho a la integridad personal, un capítulo sobre el derecho a la vida, un capítulo sobre el derecho a la libertad personal y el debido proceso, el tema de toda la destrucción de los bienes públicos, el derecho a la libertad de tránsito y las actuaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo en el marco de estos eventos. Quiero referirles que desde esta fecha la Defensoría del Pueblo ha hecho 600 actuaciones a nivel nacional consistentes en visitas a centros de salud, visitas a centros de detención, entrevistas a lesionados, visitas a tribunales, a instituciones afectadas por los daños y solicitudes de investigación a cuerpos de seguridad ante el Ministerio Público, así como el acompañamiento a familiares. Desde el día 25 de febrero, todos nuestros defensores están desplegados a nivel nacional prestándole asistencia a los familiares de las víctimas de la violencia. Y con esto vamos a añadir una segunda parte de nuestro informe. Este es un informe preliminar que está siendo actualizado constantemente. Queremos relatarles que hasta el día de hoy las cifras de la Defensoría contabilizan 21 personas fallecidas, de 4 casos de los que nos ocupan han sido 4 de estos casos están siendo investigados por la presunta participación o actuación irregular de funcionarios uniformados del Estado. 10 han sido objetos de víctimas fatales de guarimbas, ya sea por causas accidentales o ya sea por violencia deliberada dentro de esos grupos o focos. Y 5 muertes por violencia de grupos o focos también adyacentes a la guarimba, pero directamente por guarimba ya suman 10, creo que 11 casos, estamos actualizando porque entendemos que ayer hubo otro deceso. A propósito de aceite regado en el pavimento, derrapó una moto y ha fallecido otra persona. Es decir, que mirando los números, las cifras que nos está dando estos hechos violentos, estamos viendo que la trampa más letal han resultado ser precisamente las guarimbas en todo el país. Y pues pudiéramos denominar a las guarimbas hoy en día como trampas para cazar seres humanos, porque allí, a través de las trampas de alambre, a través de la violencia, a través de distintas circunstancias, cuando alguien se acerca a retirar los escombros, pues han muerto la mayor cantidad de personas. Este informe, tiene varios aspectos. Nosotros queremos hacer énfasis en lo que fue el desencadenamiento de estos hechos de violencia. Y yo quiero mostrarles, lo que ha sido el rol de las redes sociales. Aquí nosotros tenemos un llamado el día 12 de febrero de un dirigente político importante, donde hace un llamado a través de la red social y la síntesis del llamado habla de una crisis consistente en la frustración, la desesperanza, el agotamiento y la incertidumbre de las personas, generar ese estado de ánimo dentro del pueblo.
Bueno, seguidamente hablan de asambleas de calles, de la indignación a la acción, es decir, que todos estos sentimientos produzcan una movilización. Después se habla de un debate en la calle, se habla ya del 12 de febrero, todos para la calle, que ustedes saben que el 12 de febrero la Defensoría del Pueblo conoció en todo el país más de 20 focos de violencia o vandalismo. Y después se habla de una suma de fuerzas vivas a partir del 12 de febrero, es decir, aquí se identifica claramente el día 12 de febrero como el catalizador, y posteriormente, bueno, protestas, y finalmente, previo a lo que ellos han denominado la salida, bueno, lo que es la renuncia del presidente, la revocatoria, la enmienda o una asamblea constituyente. Esta cuenta tiene más de 2,5 millones de seguidores, y ustedes conocen pues la penetración que tiene la red social Twitter en el colectivo, porque es una red muy dinámica. A partir de ese día, pues nosotros hemos conocido de destrucción a bienes públicos. Aquí en esta fotografía estamos mirando la destrucción a una de las unidades terrestres del sistema metro de Caracas, pero también se conoció de ataques, entre otros, a sistema de distribución de alimentos del 12 de febrero en adelante, es decir, gandolas que tenían la función de transportar alimentos a todos los sectores del país, saqueos de lugares donde se distribuyen alimentos a precios subsidiados, es decir, se atacó la red alimentaria nacional subsidiada del Estado, que como ustedes saben beneficia a los sectores más vulnerables, se atacó el sistema de transporte nacional, particularmente del sector capitalino, se atacó el sistema eléctrico con la quema de unidades de nuestra industria eléctrica, se atacó el sistema de telefonía nacional a través de el saboteo de tanquillas y de vehículos del sistema telefónico nacional, se atacó la infraestructura educativa de nuestro país con la incineración de vehículos de la UNEFA y el ataque a la sede de la UNEFA, y se atacó la banca pública con los ataques del 12 de febrero al Banco de Venezuela, se atacó el sistema de administración de justicia con los ataques a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, es decir, que ha sido, bueno, se han atacado puntos muy neurálgicos para la garantía de los derechos del pueblo, y eso quiero que quede muy subrayado. Aquí tenemos otras imágenes. Esto es la Dirección de Salud Ambiental del Estado Táchira, una oficina que fue totalmente incinerada y destrozada. Aquí, bueno, tenemos, este es otro de los ataques, 6 unidades del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de nuestro país, si lo ven acá, y esto es el producto de un saqueo a una distribuidora de alimentos que es el Sistema Mercal en nuestro país, que expende alimentos con precios subsidiados y del cual pues son acreedores los sectores más vulnerables del país. Quiero hacer referencia a la circunstancia de que estos hechos han ocurrido en 18 municipios de nuestro país. Como ustedes saben, nuestro país tiene más de 330 municipios, pero los hechos se han focalizado en 18 municipios. Forma parte de nuestros exhortos instar a las policías municipales a que se agoten los mecanismos de mediación y diálogo antes de la incursión del uso progresivo de la fuerza física, que es la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, bueno, ese llamado sigue en pie para los mandatarios municipales, para que puedan acercarse a las personas, imponer a esas personas de las sanciones a las cuales se pueden exponer en el acto de obstruir una vía, en el acto de atacar un bien del patrimonio público, y a través de ese diálogo tratar de hacer cesar una manifestación que no está comprendida y no está protegida por el artículo 68. Ustedes saben que en nuestro país la Constitución Nacional establece la protección de todas las manifestaciones pacíficas, pero estos focos violentos aplica el uso progresivo de la fuerza física y por supuesto la restitución de la paz se esté dando la situación de confrontación.
Queremos también mostrar lo que ha sido el efecto de las guarimbas. Otro aspecto que ha estado muy presente en estos puntos de obstrucción de vías ha sido el levantamiento de tanquillas y alcantarillas. Esto ha dañado vehículos e inclusive produjo la muerte de una persona que, bueno, desprevenidamente iba caminando y cayó en una tanquilla destapada. Ha generado accidentes mortales también, que los hemos contabilizado aquí. Y bueno, se han decomisado en algunas operaciones policiales bombas caseras, es decir, botellas con gasolina tapadas con trapos, caucho. Ustedes saben que entre los eventos violentos hubo la explosión de un vehículo dentro de un túnel en el sector La Trinidad, que es una urbanización de clase media, y bueno, que afortunadamente ocurrió en horas de la madrugada y no provocó ninguna víctima fatal. Y bueno, lo más grave que nosotros hemos encontrado en estas guarimbas son este tipo de trampas humanas para que las personas que pasen por allí y no lo vean fallezcan. Han fallecido varias personas producto de estas trampas, que son alambradas colocadas a una altura de 1,20 del piso, y aquí han muerto hasta mujeres en este tipo de trampas que se colocan en las guarimbas. Entonces, producto de todas estas circunstancias que se han mantenido en el país y que no podemos calificar como protestas, tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre, tenemos que hablar de focos de violencia o vandalismo contra bienes públicos. Se ha desplegado una actuación del Estado. La Defensoría del Pueblo ha estado atenta, como les hemos dicho. Hasta ahora hemos recibido 44 denuncias por el derecho a la integridad física. Les estamos haciendo seguimiento. Y desde el día 25 de febrero la Defensoría del Pueblo ha mantenido reuniones con distintas organizaciones no gubernamentales. Ayer mismo estuvimos en esta mesa con el Foro Penal, que han consignado una serie de casos, y nosotros saludamos ese esfuerzo, sobre todo porque ya está siendo conocido por el sistema de administración de justicia. Es decir, no son casos que se suman a la cifra que les estoy refiriendo, sino son casos que vamos a cruzar la información, porque no es a partir de la labor de algunas organizaciones que la Defensoría del Pueblo se activa. La Defensoría del Pueblo está desplegada desde el 6 de febrero, como cuando ustedes recuerdan, hubo unos actos violentos en contra de la residencia del gobernador en el estado Táchira, y pues como hemos visto que han circulado muchas denuncias por las redes sociales, hemos querido cruzar nuestra información con la de las organizaciones no gubernamentales. Hemos recibido instancias de distintas organizaciones gubernamentales a actuar de oficio, y con el cruce de esta información, como la hemos recibido ayer recientemente, pues se alega que existen allí casos de tortura que nosotros vamos a estudiar detenidamente, pero como dije anteriormente, solamente teníamos una denuncia que estaba en investigación. Entonces yo creo que con el cruce de esta información nosotros vamos a poder tener un panorama más claro y, por supuesto, impulsar la investigación y hacer la administración de justicia. Bien, yo les voy a dar oportunidad para que ustedes puedan hacer las preguntas, y seguramente cualquier cosa de las que ustedes pregunten va a estar contenida acá en nuestro informe. Sí, yo tengo una pregunta. En cuanto a las redes sociales, hemos visto cómo son utilizadas de manera terrible por mucha gente, que incluso utiliza sus hijos como figura, con mensajes a la violencia y a tumbar a este gobierno legítimo, elegido por el poder popular. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Porque vemos cómo se usa de una manera desmedida, y además se están utilizando a los niños. En el caso del interior del país y también acá en Caracas, pues muchos niños han perdido clases. En ese caso, pues ¿qué métodos puede utilizar la población, los padres y representantes? Y quería saber más o menos cuántos funcionarios están trabajando en todo el territorio nacional, pues en caso de esta emergencia. Sí, bien, nosotros tenemos 800 funcionarios defensoriales, todos estamos activados en esta contingencia. Hoy mismo tenemos guardias especiales todos los días
Desde el 12 de febrero estamos muy atentos. Anoche tuvimos una situación en la ciudad de Puerto Ordaz, fueron retenidos 3 gandolas, hubo una mediación de la Defensoría del Pueblo, logramos que se depusiera la actitud por un par de horas, pero finalmente el objetivo, y afortunadamente no lo lograron, eran explotar esas gandolas, porque imagínense, hubiera sido una cosa terrible para, eso fue en Ciudad Bolívar, para la población. Anoche el gobernador daba la información. Fíjate, las redes sociales, hemos hecho un llamado a las redes sociales, sobre todo a quienes tienen cuentas digamos formales, tienen Twitter verificados o son dirigentes o liderazgos políticos reconocidos, a utilizar las redes sociales con responsabilidad. Yo quiero, por ejemplo, hacer mención de algunos montajes que nosotros hemos visto en nuestras redes sociales. Fíjense este hombre que se coloca aquí, esto fue hecho por los humanistas pacíficos del criminal fascista asesino del régimen del PSV. Merecen perdón. Entonces ustedes ven esta imagen y es la original es una imagen que dice: en España existe la tortura. Después sale todo el artículo del joven que fue torturado aquí, en este caso. Han rodado miles de imágenes, muchas personas ya no sabrán cuáles son reales o cuáles son falsas. Esto es el medio de comunicación Al Jazeera, y aquí dice SOS, represión en Venezuela urgente, que esta foto le dé la vuelta al mundo. Y pues se colocan estos cuerpos aquí en estas actuaciones. Aquí también hemos visto como esta escena que no pertenece tampoco a nuestro país. Y bueno, esto tiene 531 retransmisiones. Es importante, fíjense, por ejemplo, vamos a dejar esto para después, que se utilicen las redes con responsabilidad, que no retuiteemos o no retransmitamos o no divulguemos informaciones que no sean fidedignas, que puedan mover a la violencia, que puedan mover al pánico. Inclusive si se hace una denuncia, que trate de hacerse frente a los órganos que pueden dar respuesta. Por ejemplo, si una persona ha sido golpeada, lo más importante en este minuto es que esa persona sea objeto de un examen médico, ¿cierto? Y en Twitter, pues, ¿qué respuesta puede tener eso del sistema de administración de justicia, del Estado de Derecho? Ninguna. Y pudiera las personas pensar que a través de ese medio pues se va a atender, y finalmente ninguna persona lo hace, porque no se sabe si es una información fidedigna o no. Entonces lo primero que tiene que hacer la persona es dirigirse. Los medios sociales también, bueno, se pueden hacer denuncias, elevar denuncias, como no, nosotros no estamos cerrados a eso, pero tiene que haber la garantía de que se atienda el caso, y utilizar las redes sociales con responsabilidad, porque la gente se enerva, se exacerba, las personas piensan que tienen que salir a la calle y salen con un nivel de violencia, porque fíjense, ¿el Twitter qué es? El Twitter es su teléfono personal, y a usted le llega un mensaje, ni siquiera tiene que prender la televisión. Imagínese un dirigente o una cuenta que usted siga, que cada hora le meta 4 mensajes o le introduzca 4 mensajes en su mensajería de violencia, de desasosiego, de provocación, y que esa cuenta tenga, por decir, 3 millones de seguidores. ¿Cuál es el efecto para el país, para el ánimo de la gente, y cuál es el daño que se le hace a la paz? Vamos a canalizar, vamos a encauzar las denuncias y generar la atención oportuna de la denuncia. ¿Los funcionarios que están empleados? Tenemos 800 funcionarios en 33 sedes a nivel nacional, y como nuestra competencia es derechos colectivos y difusos, pues visitas a centros de salud, visitas a centros de detención, corroboración de las informaciones en sedes judiciales y intentos de mediación donde pues la oportunidad lo permite, porque evidentemente si hay una situación de violencia desbocada, la mediación ya no tiene sentido o no tiene cabida, para decirlo en un mejor término. ¿Cuántas denuncias ha recibido la Defensoría del Pueblo sobre torturas y abusos de los derechos fundamentales, específicamente aquí en... Tenemos 44 denuncias sobre el derecho a la integridad física.
las estamos impulsando y tenemos, bueno, en tortura yo he sido clara, hasta ayer hemos recibido este material del Foro Penal. Yo voy a consignar esto en la Comisión de la Tortura para que podamos hacer un análisis, porque, por ejemplo, si se aprenden 11 jóvenes o 15 jóvenes o 20 jóvenes en un sitio de esto y una persona es golpeada o es tratada o se intenta, fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener, se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza. Y sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo. Por eso es tan importante que nosotros seamos rigurosos con la referencia a este tipo de denuncias, y seguramente cuando estemos actualizando el informe ustedes mismos lo van a poder verificar y qué personas conocen y ante qué tribunal cursa la investigación. Profesora, buenas tardes. ¿Existen algunos mecanismos para, previo o antes de cometer ese delito, ese presunto delito, esa comisión de delito, la ciudadanía pueda dirigirse a un organismo, más bien que no sea de uso organismo de seguridad pública, sino organismos tales como la Defensoría del Pueblo, para evitar que esa comisión de delito en una comunidad específica se realice actos de violación, degradación por tal o cual posición política, o que se esté levantando una alcantarilla, y para evitar todo eso? Sí, mediación. Esa mediación en teoría le correspondería a los cuerpos uniformados de cada uno de estos 18 municipios donde se han escenificado estos hechos. La policía municipal no tiene competencia para el control de manifestaciones públicas porque adolece del equipamiento y además portan armas de fuego. Y la mediación debe hacerse en términos donde quepa la mediación, donde una persona pueda dialogar con otra. Pero, por ejemplo, en la obstrucción de una vía, que se ha vuelto común en arterias viales muy importantes. Por ejemplo, si usted obstruye el distribuidor Altamira, usted está bloqueando el oriente del país con el occidente del país, porque todos los vehículos tienen que pasar por allí, ¿verdad? Usted paraliza el transporte, la salud. Nosotros hemos recibido una denuncia aquí de una señora que es paciente oncológica y no ha podido ir durante 3 semanas a Los Ruices a retirar sus medicamentos neoplásicos, y un cáncer en un mes puede avanzar de una forma hasta el punto de que te puedas morir. Fíjense, nosotros hemos conocido, por ejemplo, que familiares de dirigentes de este país han muerto en Guarimba. La madre del gobernador del estado Yaracuy, Julio León, tuvo una crisis respiratoria y sus propios vecinos le impidieron la salida de la ambulancia de la casa, y la señora llegó con un paro respiratorio a la clínica. La madre de una comunicadora popular, Jean Francis Colina, también perdió la vida en una tranca. Entonces nosotros no podemos perder la capacidad de sentir el dolor ajeno por una posición política, por el más profundo malestar o la más profunda idea de protesta que tengamos en nuestro corazón, en nuestra alma o en nuestro ánimo. Pero esa protesta no puede ser violatoria hasta inclusive del derecho a la vida. Por eso la obstrucción de vías es un tema muy delicado, y por eso en nuestro ordenamiento jurídico la obstrucción de vías es concebida como un delito. Y esa es la idea que nosotros queremos transmitir aquí en esta conferencia de prensa y divulgando toda esta información. Primero, que hay un Estado de Derecho en pleno funcionamiento, una Defensoría del Pueblo. Algunas organizaciones y personas han dado la idea de que no existe una atención o que se ha prestado oídos sordos a las quejas, a los reclamos, nada más alejado de la realidad. Nuestro principal ánimo es que se conozcan cualquier tipo de exceso en el uso de la fuerza física, se penaliza de manera justa y proporcional a la entidad de la comisión de la infracción, cualquier funcionario que exista.
y que haya incurrido en este tipo de hechos, y que se tenga la confianza por parte de las personas de que pueden hacer su denuncia, que la va a conocer después el órgano de investigación penal, que después un juez va a dictaminar una pena. Y por eso es que nosotros hemos compilado también para darle contexto, porque toda situación tiene un contexto. Y el contexto es una convocatoria, hay que ser muy responsable con las convocatorias tienen que ser hechas dentro de los parámetros de la legalidad. Nosotros, por más dirigentes que seamos, no podemos hacer una convocatoria que llame a la violencia o que pueda derivar en una lucha fratricida de hermano contra hermano, porque cuando usted le bloquea la calle a una persona y esa persona viene con alguien enfermo en ese carro, a lo mejor esa persona va a tratar de pasar por la fuerza por encima de ese obstáculo, y muchos hechos han ocurrido justamente en el escenario de la guarimba por esta misma circunstancia, y esto ya no tiene que ver con ideología política, tiene que ver con la impotencia de la necesidad de ir a buscar un remedio, de ir a buscar un alimento, de llevar tu familiar al médico, y no lo puedes hacer porque un grupo de 10 a 20 personas decidieron colocar un cuello de botella a todos los derechos en una vía principal de nuestra ciudad. Sí, defensora, yo quería saber cuál es la lectura que usted le da a la reunión que sostuvo ayer con la directiva del Foro Penal y también con la Fiscalía, si tiene previsto reunirse con otras ONG que defienden los derechos humanos. También quería saber su evaluación en cuanto al comportamiento de funcionarios militares y policiales en las manifestaciones, si en Venezuela se respetan los derechos humanos o se criminaliza la protesta. En cuanto a los colectivos armados, han denunciado la misma gente que está en las manifestaciones que hay grupos armados que ingresan a las protestas pacíficas. Quería saber su opinión sobre eso. Y también, por último, a dónde deben acudir las víctimas de la violencia y cómo serán protegidas. Ok, muy bien. Fíjate, bueno, mi evaluación, nosotros tenemos 20.000 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana desplegados en todo el territorio nacional. Estos 20.000 funcionarios han estado, como ustedes saben, en ausencia de un mecanismo de mediación, haciendo uso progresivo de la fuerza física. En ese escenario hemos recibido 44 denuncias. ¿Qué está haciendo la Defensoría? Impulsarla y conocerla. Ahora bien, yo quiero establecer una comparación, porque aquí en nuestro país tenemos la triste herida de febrero, el 27 de febrero, que hubo una explosión popular que duró 2 días. Y ustedes saben cómo fue repelida esa protesta popular. Nosotros ahora tenemos un marco constitucional. Ese marco constitucional se le ha desarrollado una arquitectura legal y jurídica, que es la prohibición expresa de contención de manifestaciones públicas con el uso de armas de fuego. Se le ha agregado el derrotero también de una serie de resoluciones ministeriales para el uso progresivo de la fuerza física, con estándares, con protocolos. Por ejemplo, nosotros tenemos una normativa sobre el sistema policial venezolano, y esa normativa es de obligatorio cumplimiento, y el funcionario que infrinja esta normativa no es una expectativa, es una normativa que tiene nuestro Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Tiene que someterse a la legislación venezolana. Nosotros hemos tenido en nuestro país por ya hoy más de un mes, porque se inició el 6 de febrero toda esta cadena de hechos, violencia permanente, diaria, en distintos focos, en solo 18 municipios de nuestro país, que además son municipios de clase media y clase media alta, con obstrucción de las vías, con destrucción del patrimonio público. Y tenemos 4 casos de muertes atribuibles a funcionarios que están privados de su libertad y que se está conociendo el caso. El resto de las muertes, que ya suman 21, son atribuibles a la violencia generada por esos focos producidos por los grupos que se hacen llamar manifestantes. No podemos llamar manifestantes a grupos que están delinquiendo y que además
han provocado muertes comprobadas, degollamientos, personas que intentaban retirar escombros a baleadas. Entonces vamos a hacer la proporción y vamos a llamar al país y a las personas que tengan diferencias, que tengan quejas, que tengan inquietudes, a una manera dentro del cauce de la paz democrático, que todo eso, nuestra Constitución es nuestra carta de navegación, nuestro mapa de vuelo, nuestra carta social, allí nos encontramos todos, a que las protestas y las expresiones de disidencia, de inconformidad, de descontento, se expresen por los cauces democráticos, porque los resultados que arroja este informe realmente están atribuyendo la mayor cantidad de desenlaces mortales en manos de la violencia. Entonces, ese es el llamado que queremos hacer y colocar en perspectiva pues lo que ha venido ocurriendo en el país y cómo un texto constitucional claro, delimitado, además desarrollado, porque no fue que fue la expresión del momento constitucional, no, además hemos desarrollado resoluciones, se hizo un plan para la paz y para la vida, se ha hecho un llamado nacional a todos los sectores para que participen en un esfuerzo importante y consciente y reflexivo de tener un país sin armas, un país en armonía. Y pues lamentablemente este mes de febrero ha sido un golpe a ese llamado y a ese proceso de paz que se venía adelantando en nuestro país. Tengo varias preguntas. Bueno, entiendo lo que se está planteando de la proporcionalidad y de que son 20.000 personas y tantos muertos. Sin embargo, la mayoría de los muchachos que han sido detenidos señalan que por lo menos han recibido amenazas por parte de los funcionarios, que la mayoría han recibido maltrato físico y también psicológico, que los amenazan con que los van a quemar, con que los van a violar. Entonces, no sé si es que eso está dentro del informe y usted no lo ha verbalizado porque no lo hemos visto, o si está en láminas que va a mostrar después, pero quisiera saber si usted como defensora del pueblo cree que debe hacer algún exhorto, así como hizo las policías municipales, hacer un exhorto a la Guardia Nacional Bolivariana, de modo que las detenciones se hagan de forma distinta y que el trato que reciban las personas que son detenidas sea distinta. Quisiera saber si usted considera que ese trato que ellos han recibido está dentro del marco de la ley, y adicionalmente me gustaría tener algunos puntos específicos. Usted no ha hecho referencia, no sé si está en el informe, si lo van a explicar, al hecho de que, por ejemplo, muchas audiencias de presentación se realizan en los mismos sitios en los que los muchachos han estado detenidos. Entonces, no sé si considera usted que eso está bien, que es legal, porque si siendo que ellos dicen que han sido maltratados, difícilmente pudieran contar con lujo de detalle los maltratos que han recibido si están en las mismas sedes cuando supuestamente los han maltratado. Después, han denunciado que han estado incomunicados, que no les dejan hablar con sus abogados ni con sus familiares, y que incluso las familias van de un lado a otro preguntando dónde están y se los niegan, y luego aparecen en los calabozos del Palacio de Justicia. Adicionalmente, han manifestado que los roban, que le quitan las carteras, que le quitan los celulares y que luego no se las devuelven. Hay el caso de un muchacho que dice que le hicieron un consumo de 7.000 bolívares en su tarjeta de crédito, que le tenía en la cartera que le quitó la guardia. Por ejemplo, a una fotógrafa que era colaboradora del Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana la despojó de su cámara y ella ha asegurado que su cámara ya está en venta en mercadolibre.com. Entonces, bueno, el tema de los robos, de las incomunicaciones, de las audiencias de presentación en los mismos sitios. Y me gustaría mucho saber, usted dice que las guarimbas son trampas humanas, y refiriéndose a dirigentes de la oposición, dice que hay que ser responsable en cuanto a las convocatorias. Siendo que usted dice esto, ¿considera usted responsable que, si usted como defensora del pueblo considera que las guarimbas son trampas humanas, el presidente de la República haya llamado a colectivos y a grupos civiles afectos al oficialismo a que hayan levantado ellos mismos las guarimbas? ¿No debería ser eso una labor que hagan los organismos del Estado? ¿No es eso un llamado indirecto a pueblo contra pueblo? ¿No pone eso en riesgo a todos los ciudadanos? Bueno, fíjate, vamos a empezar por el tema de las denuncias. Es muy importante y aprovecho tu pregunta.
Nosotros rechazamos y vamos a investigar cualquier uso desproporcionado de la fuerza física, y lo rechazamos. Y queremos que se aplique la justicia de manera proporcional. Eso quiero que quede muy claro. Te estoy hablando de que hemos conocido 44 casos. Y yo siempre pido, no generalicemos. Hay una persona que se le quitó la tarjeta, bueno, esa persona tiene que conocer. Ahí hay una comisión que aprendió a esa persona. Bueno, habrá que conocer quién actuó allí. Y así caso por caso. Pero nosotros no podemos decir que hay robo, que hay, bueno, necesitamos, y fíjate que uno de los principios de la actuación de la Defensoría del Pueblo es la reserva de las actuaciones y de la identidad de los denunciantes. Por eso yo llamo a la confianza que puedan hacer las denuncias y nosotros las vamos a impulsar. Con toda seguridad lo vamos a hacer y tenga usted la garantía de que así va a ocurrir. Con respecto a, bueno, es más o menos lo que me hablabas, el tema del fotógrafo, de la fotógrafa colaboradora del Nacional. Con respecto al llamado del presidente a los colectivos, a los grupos, a estar movilizados, yo creo que ese llamado es un llamado que ha estado presente desde que se inició el año. Una movilización en la calle por la paz. Ahora, ¿qué pasa y qué ocurre y qué ocurrió en el golpe de Estado del año 2002? Si ustedes buscan, cualquier persona curiosa, una hemerografía del día 14, 15, 16 y hasta como 6 meses más del mes de abril del 2002, usted va a ver una campaña de descalificación y criminalización de los círculos bolivarianos, que eran violentos, que eran de choque, que iban a agredir a la gente decente de este país. Y yo creo que dentro de lo que yo conozco, si ustedes pudieran aportar elementos, para nosotros sería, bueno, imagínate, o sea, sería importantísimo. Aquí yo, por ejemplo, quiero hacer mostrar unos tweets de algunas organizaciones, no las voy a mencionar por respeto. Yo envío un tweet diciendo: hoy estaremos acompañando la presentación de paz en el Parque del Calvario, esto es el 14 de febrero, y me contesta esta dirigente de esta organización: ¿desarman colectivos? Oye, sería bueno que si alguien tiene evidencias de que hay un colectivo armado, las pueda consignar, porque si alguien hizo el exhorto, inclusive se han estado, el ministro de Interior y Justicia, si ustedes han estado siguiendo las informaciones de las mesas de paz, se ha hecho llamados hasta personas que tienen armas al margen de la ley. Yo creo que toda arma requiere una permisología. Entonces, bueno, preséntense, porque realmente yo escucho a los colectivos. Desde que yo sé de la existencia de colectivos, yo conozco de los colectivos culturales, grupos dentro de distintas parroquias, es que todos están armados. Yo pregunto, ¿hay evidencias de eso? Más allá de los tweets y los comentarios y las corrientes de opinión, yo pienso que eso se tiene que decir. Aquí, bueno, han circulado unas fotos, yo las he visto, claro que sí, pero que una persona tenga un arma y viste una camisa de una tendencia no significa que aquí se están armando colectivos. Entonces yo quiero realmente hacer este punto aquí, porque bueno, tendría que ser las personas consecuentes con sus denuncias. Repudiamos violencia de abril del 2013 y diciembre. ¿Hasta cuándo el silencio de Gabriela del Mar sobre violencia tupamara en Mérida? Bueno, estos son jueces modernos, o sea, ¿cómo saben qué es ese colectivo, qué es ese grupo que infligió, que propició la violencia? ¿Cómo ayudarían al sistema de administración de justicia? Aquí han estado dirigentes de distintos signos que se han visto involucrados en eventos de violencia tras las rejas por actuaciones que se han salido del marco jurídico. Nosotros somos un Estado de Derecho. Yo creo que cuando el presidente Nicolás Maduro convoca al pueblo, y es más, no es una convocatoria nueva,
todos los días han ido a Miraflores. Hubo un día una marcha de motorizados, hubo un día una marcha de campesinos, hubo un día una marcha de trabajadores de la Telefónica Nacional. Todos los días ha habido movilizaciones a Miraflores. ¿Por qué tenemos que asociar la palabra colectivo con un llamado a la violencia? Si existe desde el mes de enero una convocatoria a la paz expresa. Yo estuve el 26 de enero en una gran convocatoria donde se recogieron 500.000 solicitudes en todo el país para contribuir a la paz y se escuchó al pueblo. Entonces yo pido que seamos muy contundentes. Bien, amigos, así transcurre a esta hora por parte de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, la presentación de este informe de todas y cada una de las actuaciones de este organismo, luego que se iniciaran y se desencadenaran en nuestro país todos estos acontecimientos de violencia, fecha catalizadora el 12 de febrero, desde que un pequeño grupo de personas se han dedicado a generar violencia y a sembrar el caos en algunos puntos de nuestra ciudad y también en algunos puntos del territorio nacional.